La Escritura nos habla acerca de Gedeón, un varón que Dios le habla en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, cuando se encontraba temeroso a causa de los enemigos. Se encontraba escondiendo la provisión porque tenía temor a ser saqueado. Y en medio de aquel contexto Dios le habla a este varón. Dios le llama varón esforzado y valiente, aun cuando él tenía una actitud cobarde. Y vemos que Dios llama a Gedeón a ser un libertador, a ser alguien que debería enfrentar al ejército enemigo, y que con un número pequeño de hombres debería vencer un gran ejército. Pero Dios prepara su vida para ese momento. Y así como en nuestra vida, hay veces que nosotros le pedimos señales a Dios. Bueno, en la vida de Gedeón fue así. Él es llamado por Dios. Y al principio, como muchos de nosotros, no creemos el por qué fuimos llamados, qué condición vio Dios en nosotros. Y cuando Dios nos llama esforzados y valientes, cuando Dios habla acerca de cualidades que nosotros tenemos, pero que no las vemos, reaccionamos como reaccionó Él, diciendo: yo, esforzado y valiente, si soy el menor de la casa de mi padre, y estoy ocultando el trigo para que el enemigo no me saquee. No vemos lo que Dios ve en nosotros. Pero dice la Escritura que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Y aun cuando nosotros no podemos ver cualidades, virtudes, Dios ve en nosotros más allá. Dios nos llama y Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que Él hará con nuestras vidas. Nosotros quizás no sabemos, no nos imaginamos el plan y el obrar que Dios tiene para nosotros. Lo vemos muy lejano el poder compartir una palabra. Imagínate, Gedeón se encontraba escondiendo el alimento y Dios le dice que es un varón esforzado y valiente, que él enfrentará a los enemigos, que él vencerá, que Dios lo llama a hacer una obra gloriosa, a ir al frente de la batalla, a actuar como un valiente. Y él debía creer, pero él se toma los recaudos y dice: Señor, te pido una señal. Pero antes de que eso suceda, Dios le habla y le dice: mira, Gedeón, hay algo que debes hacer primero. Hay veces que las personas no entienden la importancia de mirarse primero ellos, de poder examinar su corazón. La primera reacción es: uno quiere servir, quiere dar, quiere compartir con otros lo que Dios ha hecho en su corazón, aunque sea poco tiempo el que esté en los caminos, o aún cuando hace mucho tiempo que está, pero que aún hay cosas que debe tratar en su corazón. Dios le habla a Gedeón, y así como a toda persona, primero debe tener un trato con Dios, primero debe comenzar a ver qué es lo que hay en su vida. Sí, hay personas que se acercan y dicen: pastor, yo quisiera servir, quisiera estar en esta o en aquella área. Pero no entienden que primero es el poder limpiar su vida, el poder sanar su corazón, el comenzar a quitar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Las personas ven como importante el servicio, pero Dios mira el corazón del hombre. Y cuando el hombre no comprende esto, que debe limpiar primero su corazón para poder servirle, que debe primero quitar aquellas cosas que le contaminan. Dice la Escritura: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si pudiese sacar la escoria, separarla, la escoria de la plata, lo que es puro de lo que está contaminado, entonces saldrá alhaja al fundidor, saldrá el material puro. Pero es un proceso que el hombre debe hacer primero. No es primero sirvo a Dios y luego saco las inmundicias que hay en mí. No hablo de ser perfectos, no hablo de que alguien debe alcanzar la perfección para poder servirle. Pero lo vemos en la vida de Gedeón. El Señor lo llama, pero primero le encomienda hacer una tarea. Antes de que tú puedas enfrentar a tus enemigos, Gedeón,
Antes, primero debes derribar lo que hay en ti. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen acera que habrás cortado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Luego tú puedes leer esta historia que es maravillosa acerca de Gedeón, su llamado, el trato que Dios tiene con él, las señales y luego lo que Dios hace. Pero aquí Dios le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Antes de ir a enfrentar a tus enemigos, Gedeón, primero tienes que ir a derribar el altar de los ídolos. Uno puede decir, bueno, este altar estaba en la casa de su padre. No era el altar que tenía él, pero hay cuestiones que uno aún tiene. Hay cuestiones que uno hereda, no por maldiciones generacionales, sino simplemente hay cuestiones que se imitan. Cuando tú ves a tus padres resolver el conflicto en su vida o situaciones, conflicto en su vida por medio de gritos, de golpes, de peleas, uno tiende a reaccionar de la misma manera porque es lo que ha aprendido. Luego cuando uno forma su familia, de repente reacciona de la misma manera y uno dice, ¿cuál es el problema? Es que toda la vida vio que sus padres ante el problema reaccionaban con gritos, reaccionaban con violencia. Entonces uno tiende a copiar ese patrón. No es que le han heredado eso, sino que uno creció de esa manera. Bueno, Dios le habla a Gedeón y le dice, mira, tú tienes que ir a derribar esas cosas. Tú no puedes edificar un altar al Señor si primero no derribas lo que está mal en ti. Antes de que Dios pueda edificar en tu vida, lo que primero va a hacer es derribar lo que está mal. Antes de que tú puedas servir a Dios y que tú puedas comenzar, Él tenía que ir a enfrentar al enemigo, una batalla tenía por delante, pero que antes de poder hacer esto, Él debía derribar el altar que tenía su padre a los ídolos. Bueno, hay quienes tienen altares hoy, pero altares quizás digas, no es un altar que tú tienes en tu casa, no es como el altar que Gedeón debía derribar, pero sí altares de orgullo, cosas que debes derribar en ti antes de poder edificar o de poder hacer lo que Dios tiene para tu vida. Hay quienes se preguntan por qué no llega ese tiempo, porque antes debes derribar primero lo que te aleja de Dios, lo que te separa de Él, lo que hace que esté contaminado. No es lo mismo venir a servir a Dios cuando alguien está haciendo las cosas mal, porque estará contaminado. Dios dice, yo no puedo tener un altar contaminado. Antes debes primero limpiar, debes romper con las cosas que están mal. Hay cosas que están mal en tu hogar, pecados ocultos, costumbres que quizás tomaste de tus padres, pero que no las has quitado, que las sostiene, que aún están allí. Y para que Dios te lleve a pelear y a vencer a tus enemigos, primero debes derribar eso. Primero comenzará por casa.
No comienza la pelea afuera. La pelea que el creyente debe librar primero no es afuera, sino es adentro. Es con tu corazón. Hay veces que uno se detiene a mirar a los demás y los errores que están afuera y cómo otros quizás cometen fallas. Pero antes de centrarte afuera, debes mirar primero adentro. Debes derribar primero lo que aún sigue en pie dentro de ti. Hay cosas que uno tiene viciadas de la familia, pero que de alguna manera las ha ido dejando. Hay personas que dicen, no, bueno, las malas palabras. Vengo de una familia que dice muchas malas palabras y eso se me ha pegado. Y a mí no me parece algo tan grave, es parte de cómo nosotros nos expresamos. Es como una costumbre. Dios dice, debes derribar primero eso. Debes derribar el altar de lo que está mal. Debes derribar aquello que hace que no puedas edificar algo puro para Dios. Un servicio a Dios. Imagínate, Gedeón debía enfrentar una batalla y primeramente él tiene 30.000 hombres y al final se queda con un puñado nada más. Porque Dios quería mostrarle, y Dios dijo, no sea que pienses que la victoria fue por la cantidad de hombres. Para que no haya duda de que la gloria es de Dios, solamente 300 serán los que te acompañen. Porque Dios quiere mostrarnos que para vencer a nuestros enemigos, primero debemos vencer lo que hay dentro nuestro. Pero luego también nos enseña que no se trata de nosotros, sino que la victoria le pertenece a Él. Que si tú puedes levantarte frente al enemigo y vencerle, no es porque tienes mucha fortaleza, no es porque has hecho mérito para eso, sino porque Dios es grande en misericordia y Él te ha permitido vencer a tus enemigos. Es porque el Señor te ha dado las fuerzas. Él lo ha hecho así. Cuando el hombre le da la gloria a Dios, es el primer paso para entender. Ahora vemos en esta historia que el Señor le dice, ve y toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Una vez que tú derribes el altar a Baal, que cortes la imagen de acera. Este era el Dios de la fertilidad. La gente confiaba. Y la idolatría que había en ellos. Recordemos que el tiempo de los jueces era el tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Un tiempo en el cual la gente buscaba a Dios. Se convertía en el tiempo de los jueces que intervenían. Su corazón se acercaba a Dios. Dios les libertaba y atravesaban un tiempo y luego se volvían atrás otra vez. Una y otra vez. Dios le habla a Gedeón, le dice, primero debes derribar el altar. Primero debes quitar los ídolos. Primero debes derribar el altar del materialismo, del dinero. Debes romper con ese altar. Debes quitar la idolatría. En aquellos días eran pueblos, naciones politeístas, tenían muchos dioses. Hoy en día la idolatría se ve representada de otra manera. Se ve representada en las redes sociales, se ve representada en el materialismo, en el dinero. Se ve representada en aquellas personas que quieren sostener una imagen. Te dice, debes derribar con los altares que contaminan. Dios no edifica sobre aquellas cosas que están mal. Cuando Dios ve la vasija, cuando el alfarero, dice la Escritura que Jeremías va y ve en la casa del alfarero que la obra se echa a perder. El alfarero comienza una obra nueva.
Dios no puede, en medio de todo lo malo, hacer que tú edifiques un altar a Él, un lugar de adoración, de entrega, de servicio a Dios. No sin antes no quitas lo que está mal en tu corazón. Hay quienes dicen, yo quiero estar para poder servir a Dios. Y Dios dice, primero limpia tu corazón, primero perdona. Primero perdona a aquel que te ha hecho mal y luego podrás servirme. Primero quita el rencor de tu corazón. Primero quita el rencor que tienes hacia tu padre. Primero quita el recelo que tienes hacia una persona en tu familia, alguien que te ha fallado. Y luego podrás servirme una vez que derribes ese altar. Una vez que quites lo que está mal, entonces tendrás victoria. Entonces ahí podrás enfocarte en vencer al enemigo. Pero antes debes verte a ti mismo. Antes de pensar en pelear con el externo, con lo de afuera, debes pelear en el corazón. Debes prepararte. La preparación es antes, durante y hasta el final. Pero no podemos ir a pelear la batalla si aún no hemos derribado lo que está en nuestro corazón. Los altares que se han edificado en nuestra casa. Aquellas cosas que solamente tú conoces, pero que Dios sabe que debes derribar. Hoy hay personas que por años han sostenido y han mantenido un altar, queriendo tener como una doble vida. Por un lado quiero servir a Dios y por otro lado quiero mantener estas cosas que no están bien. Y quiero que ambas convivan. Pero ves un creyente que no tiene gozo en su corazón, que no hay victoria en él, que los resultados de su vida no son buenos, que pareciera que nada funciona, pero no tiene que ver con Dios, sino con que aún no ha derribado lo que el Señor le ha dicho. Dios te llama y Él tiene un gran propósito. Dios te llama y Él tiene un plan, y aún Dios te hablará de muchas maneras. Mira la vida de Gedeón. Dios le habla a alguien que estaba temeroso, y por medio de un ángel dice, varón esforzado y valiente. Luego Dios le habla y le dice, tienes que derribar el altar que está en la casa de tu padre. Él le pide señales a Dios, pero no solamente esto es lo que ocurre, sino que aún Dios le muestra más todavía. Él va al campamento de los enemigos y escucha cómo dos estaban hablando entre sí, y uno decía que había tenido un sueño donde veía a un pan de cebada que rodaba por la montaña y golpeaba contra el campamento y lo destruía. Él oyó hablar de él por medio de sueños, y así habla Dios. Dios te habla con señales, con sueños, con una palabra. Dios te habla acerca de lo que hay en ti que tú no conoces. Dios ve virtudes en ti para que tú creas. Porque tú llegas quizás sin fuerza, sin esperanza, sin fe. Y Dios te muestra que tiene un gran propósito para tu vida, pero que en el camino hay cosas que debes saldar primero. No es que Dios no pueda hacer una obra en ti, sino que Dios dice, es necesario para que la obra en ti esté o se realice, que tú primero quites estas cosas. Debes quitar primeramente lo que hay en tu corazón, y solo así, solo de esa manera el Señor podrá comenzar a edificar lo nuevo. Nadie tira abajo una casa y sobre el escombro comienza a levantar las columnas. Primero debe hacer las bases. No importa lo que se haya derribado, debe comenzar de nuevo. No se pone así directamente el ladrillo sobre todas las piedras que se han roto, sobre todo lo que se ha derrumbado. Si Dios derriba primero, es porque es necesario que el hombre saque de su corazón lo que está mal.
dice el libro de Isaías, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas. Cuando uno reedifica, es que vuelve a levantar, pero aquí Dios no le dice, ve y derriba el altar a Baal para levantar otro lugar de idolatría. Estos eran lugares altos. Hoy en día serían los lugares que uno puede ver en las esquinas de los barrios, en las pequeñas capillitas que hacen, en los lugares al costado de la ruta donde hay santos, donde hay banderas. Hay ciudades en nuestro país que hay lugares donde tienen miles de botellas a la difunta Correa. Bueno, esos son lugares altos, lugares donde la gente se detiene y deja una botella y sigue el camino para que los proteja en la ruta. Lugares de idolatría. Dios dice, debes sacar eso, porque son lugares de temor. Pero no un temor reverente a Dios, no un temor, sino que las personas hacen esto por miedo, no por amor. Se detienen y Dios dice, debes quitar esos lugares altos. Dios le habla a un rey que comenzaba su reinado, y este rey debía quitar los lugares altos, los lugares de idolatría. Debía limpiar, así como Gedeón. Debía quitar lo que estaba mal para que Dios pudiese edificar lo nuevo, para que pudiese levantar un lugar de adoración a Dios y ese lugar no estuviese contaminado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes adorar, servir a Dios cuando aún hay cosas en ti. Tú dirás, yo puedo hacerlo, claro, pero Dios dice primero, si tú quieres vencer a tus enemigos, ve y derriba los altares que aún están en pie. Pastor, ¿por qué no he podido vencer a mis enemigos? Porque aún hay altares que están levantados. Hay altares. ¿Tú sabrás de qué? Yo puedo darte simplemente algunos ejemplos. Pero tú sabes qué cosas se han transmitido en tu familia, qué cosas no has quitado, qué costumbres que no son compatibles con Dios aún sostienes. ¿Qué cosas que van en contra de la palabra aún practicas? Hay gente que dice, yo vengo a la iglesia, pero bueno, cada tanto me voy al bingo, cada tanto me juego algún numerito a la quinela. Bueno, son altares. Y no sé por qué no me va bien, no sé por qué no puedo vencer a mis enemigos, porque aún hay altares. El juego está en tu vida. Tú pones tu esperanza en un numerito de la quiniela, o en un juego, o en el bingo, o en la lotería. Y tu esperanza debe estar puesta en Él. Y hay quienes quieren servir a Dios así. Esta palabra nos muestra que para antes poder enfrentar, porque esto es una guerra. Tú vas al campo de batalla y tú no puedes ir en esa condición. Dios dice, primero debes derribar el altar. Primero debes limpiar tu vida, limpiar tu corazón, prepararte. ¿Acaso no dice la palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios? Tú debes prepararte primero. No se trata de servir y bueno, Dios sabe que hay cosas malas en mí. No. Primero ve y limpia tu corazón. Quita la escoria. Y levanta un lugar de adoración a Dios que no esté contaminado. Que no esté contaminado con mentiras, que no esté contaminado con engaños, que no esté contaminado con adulterio, que no esté contaminado con fornicación. Levanta un altar limpio para Dios. Limpia tu corazón para poder vencer. Cuando queremos enfrentar a nuestro enemigo, cuando las cosas no están bien en mi vida, es cuando el enemigo me vence fácilmente. Dice la palabra que había una ciudad llamada Jai. Esta ciudad era un pueblo pequeño, pero los hijos de Dios debieran enfrentarlo en batalla. Y ellos no esperaban lo que se iban a encontrar. Mandaron un grupo de hombres y enfrentaron a estos hombres de Jai y perdieron. Una batalla que no debían perderse, pero perdieron.
Dios les habla y les dice, miren, no marchen más, no vayan a pelear nuevamente porque los van a vencer. No se trataba de que estos hombres eran poderosos o que estaban totalmente fuera de sí. No es que eran diestros en batalla de tal manera que eran superiores, sino que había anatema en el pueblo, había maldición. Había quien había tomado de aquello que el Señor les había dicho, no lo hagan. Y entonces le dijo Dios, no marchen más. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. Y como tienes pecados ocultos, entonces quieres vencer a tu enemigo y no puedes. Las cosas más pequeñas te vencerán. ¿Por qué? Porque aún fumas, porque aún hay cosas en ti que están escondidas, que nadie más ve, pero son pecados ocultos que no te permiten vencer a tus enemigos. Dios le dijo, no marchen más, hay anatema en el pueblo. Hasta que no derriben ese altar, no podrán vencer a su enemigo. No podrán tener victoria. Si el hombre no quita primero lo que hay en su corazón, no podrá vencer a su enemigo. Si tú no quitas aquellas cosas, tú puedes decir, pastor, yo solo sé lo que pasa en mí. Y Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y es Él quien le dijo a Gedeón, primero ve y derriba el altar de la casa de tu padre. Ve y quita, rompe la imagen y luego edifica un altar en un lugar específico. En este peñasco, le dijo, en este lugar. Y donde antes había un lugar para que la gente se aleje de Dios, donde antes había una vida que te conducía hacia ese lugar, ahora se levantará un lugar de adoración, un lugar de santidad. Dice la palabra, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios le estaba diciendo, mira, yo tengo una gran tarea para ti, un gran propósito. Serás un libertador, pelearás contra un ejército enemigo y con un puñado de hombres podrás vencerlo. Será la mano poderosa de Dios obrando, pero no vendrá si no antes no limpias tu vida. No vendrá si primero no quitas lo que está mal en tu corazón. No vendrá si no sacas aquello que parece escondido, pero que sin embargo está contaminando el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, que quiere ver bendiciones de Dios, pero que no puede alcanzarlas. Tú sabes lo que está mal. Tú sabes que hay cosas que no están bien en tu corazón. Y necesitas a Dios. Y Dios dice, tengo un gran propósito para ti. Y será glorioso. Pero si no derribas el altar, no habrá victoria. Ni siquiera con 30.000 hombres podrás vencer. Había un ejército acampando, un ejército poderoso. Pero Dios envía a Gedeón con un puñado de hombres, con antorchas y vasijas que cubrían las antorchas, y con un plan, con un grito de guerra. Debían sorprenderlos en el campamento, debían romper las vasijas, y el fuego de la antorcha traería confusión al enemigo. Todo eso no ocurriría si Gedeón decía, no, Señor, no puedo hacerlo. Dios te habla y te dice, debes purificar tu corazón. Pero hay quienes dicen, no puedo hacerlo, no puedo dejarlo, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar los juegos, no puedo dejar aquellas cosas que me avergüenzan, pero no puedo. Si es que Dios decía, Señor, no puedo derribar el altar, es de mi padre. Es la tradición familiar, lo hemos tenido por años, la gente pasa por ahí, lo venera, es algo nuestro, pero que le hace bien a la comunidad. Gedeón obedeció. El Señor le dijo, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este monte, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro,
sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dice la palabra que entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido sacrificado en holocausto sobre el altar edificado. ¿Y qué pasó? Todos se pusieron en su contra. Cuando tú decides quitar las cosas malas, cuando tú decides cambiar tu corazón para seguir a Cristo, cuando tú tomas la decisión de limpiar tu vida para hacer la voluntad de Dios, habrá quienes no lo entiendan y te digan, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué quitaste estas cosas? ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no tomás más? ¿Por qué ya no andás en boliches? ¿Por qué ya no andás por las noches? ¿Por qué no podés jugar a la quiniela? ¿O por qué no podés ir al bingo a distraerte un poco? ¿Por qué? Ellos quisieron defender y quisieron tomar venganza por lo que había hecho Gedeón con Baal. Pero su padre dijo, miren, si Baal es tan poderoso, que él se defienda. Si Baal es tan poderoso, entonces que él le destruya a Gedeón. Pero lo cierto es que la idolatría es algo tan absurdo. El hombre toma una madera, con parte del leño, dice la Escritura, hace un fuego, se calienta del frío. En el mismo fuego pone carne para comer, y con lo que le sobra de la madera hace un Dios y se apostra ante él y le dice, tú eres mi Dios. El hombre talla una madera así como la imagen de acera y se postra ante ella y le pide que lo ayude. Solo el hombre puede hacer algo así. Suena totalmente irracional, pero es lo que es y es lo que vemos en el mundo. Dios nos llama a quitar aquellas cosas que pueden ser una costumbre. Para algunos es la religión. Hay algunos que portan la religión como si fuera un estatus social. Y cuando le preguntan, ¿tú eres una persona religiosa? Dice, claro, yo soy católico, apostólico y romano, como si fuera una estirpe diferente. Debes quitar todo lo que te ha puesto en un lugar para alejarte de Dios, todo lo que te contamina, todo lo que son ruinas en el corazón del hombre para que puedas edificar un altar a Dios. Altar significa un lugar de consagración, un lugar de oración, un lugar de búsqueda, un lugar de entrega, una vida consagrada a Dios, apartado del pecado, lejos de aquellas cosas malas que en un tiempo quizás fueron parte de tu vida. Dice la Escritura, basta ya del tiempo que vivimos en una vida sin sentido, basta ya de ese tiempo. Ahora es tiempo de tomar la oportunidad que Dios te da, de limpiar tu corazón, de sanar tu vida. Dios quiere usarte con un gran propósito. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti como lo tuvo con Gedeón. Quizás alguno diga, no sé si Dios me llame a ser un libertador. Pero en definitiva Dios tiene un propósito grande con nuestra vida. Planes de bien y no de mal. Pero hay un obstáculo. Debemos limpiar primero el corazón. Dios quiere usarte, pero si un instrumento está sucio, no puede sonar bien. Es como un material que resuena, que rechina. No está bien. Debemos ser instrumentos limpios en las manos de Dios. Y Él dice, primero debes limpiar tu corazón, y entonces te usaré. Primero debes sanar tu vida, debes sanar tu corazón. No te enfoques en el otro. Hay quienes dicen, no, yo estoy orando por aquella persona, yo le hablé a aquella persona para que cambie, le hablé al otro, yo le hablé a mi pariente, al vecino, al primo. Y está bien que tú prediques, pero antes de ir a pelear contra el enemigo,
primero quita los altares que hay en ti y tomará poder lo que digas y lo que hagas. Porque todo lo que digas y lo que hagas será con autoridad. No será simplemente palabras de alguien que te dice ve y hazlo y no lo hace. Una de las cosas que el Señor le dice a Gedeón es: envía a los hombres a que vayan a tomar agua. Y cuando lo hagan, aquel que se arrodille y tome agua con las dos manos, ese lo enviarás a casa. Pero aquel que apenas se incline con una mano, tome agua y con la otra sostenga la espada, ese se quedará. Porque solamente aquellos que estén preparados para enfrentar al enemigo. En el tiempo que se edificaban los muros, que Nehemías debía llevar adelante esa obra, estaban trabajando, y mientras que trabajaban con una mano tenían la espada y con la otra iban edificando. Porque debes estar preparado para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Dios le estaba diciendo a Gedeón: tú no puedes ir a pelear con cualquiera, tú debes ir con aquellos que están preparados para enfrentar al enemigo, aquellos que han purificado su corazón para enfrentar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Aquellos que se han limpiado para poder batallar, para poder luchar. Mira, la Escritura dice: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? Pero dice también: hipócrita, ve y quita la viga que hay en tu ojo, y entonces sí, ahí verás mejor para poder ayudar a tu hermano. El problema no es que estés mirando en el otro, el problema es que primero hay un altar en ti, algo que debes derribar. Cuando quites la viga de tu ojo, entonces verás bien para ayudarlo al otro. Hay quienes quieren enseñarle a vivir a los demás, quieren mostrarle cómo se debe vivir la fe a otros, pero ellos aún no han derribado sus altares, aún no han quitado las cosas que están mal en su corazón. Dios quiere llevarte a un lugar de victoria, ya que venzas a tus enemigos, pero primero debes quitar aquello que daña tu corazón y lo que contamina el lugar que debe ser un lugar de adoración, un lugar de búsqueda y un lugar de entrega al Señor. Dios no quiere que le sirvamos con un corazón contaminado, viciado, sino que podamos servirle con un corazón recto. No significa sin errores. El hombre tiene errores y vamos a equivocarnos, pero hay cosas que deben derribarse primero. Hay cosas que deben quedar atrás. Uno no puede estar en medio del pecado y diciendo: bueno, yo quiero ir y estar haciendo esto y aquello. Y usted dirá: yo tengo un gran propósito para ti, pero antes de ir a la guerra, el soldado primero se prepara. Nadie toma un fusil sin saber cómo se carga. No le servirá para nada, no conoce el arma, no sabe dónde están los seguros, cómo se carga, no conoce la mira, no tendrá un buen desempeño. Primero debe prepararse, debe entrenarse. Los soldados son entrenados para poder disparar aún cuando le tiran granadas al lado, cuando le disparan a pocos metros. Los entrenan bajo presión para que soporten. Y los que no pueden tolerar tal entrenamiento no pueden ir a la batalla. Primero se prepara. Y Dios quiere preparar primero tu corazón, diciéndote que debes enfocarte primero en ti y luego podrás ir a ayudar a otros. Primero debes sanar tu corazón y luego Dios te utilizará para que tú puedas ayudar a sanar el corazón de otros, para que tú le hables a otros y otros puedan conocer al Señor, otros puedan ser libres y otros puedan creer que Dios tiene un gran propósito con su vida. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Dios le habla a un hombre
a un hombre que se creía poca cosa. Pero Dios lo llama esforzado y valiente. Tú puedes sentir hoy que eres poca cosa, pero en las manos de Dios serás un instrumento de bendición. Tú puedes decir, yo no tengo grandes cualidades, pero en Dios, Dios sacará lo mejor de ti. Pero recuerda esto, tiene mucho, pero mucho más provecho que puedas mirar hacia adentro que el tiempo que puedas perder mirando a otros. Si miras hacia afuera, siempre verás errores. Pero si miras hacia adentro, cada día podrás derribar un poco más las cosas que te alejan de Dios. Si miras hacia adentro, irás quitando el orgullo, irás quitando la vanagloria, irás quitando aquellas cosas que van contaminando el corazón, cosas que han quedado, que no están bien, forma de resolver los problemas, reacciones que no están bien, contestaciones que no están bien, cosas que vemos que no es la manera que deberíamos actuar, pero que solamente mirando hacia adentro podemos lograrlo. Solamente si nos enfocamos en nosotros mismos, primeramente, para poder ir a la batalla. No se trata simplemente de concentrarme en el yo, sino de entender que primero debo prepararme. Primero debo estar listo para ir a pelear. Y el momento lo determinará Dios. Gedeón no le dijo, Señor, bueno, me quedaré y me prepararé primero, y cuando yo crea que esté listo, ahí iré a pelear. No, Dios le dijo, ve, haz esto, haz lo otro. Y cuando el Señor creyó que era el momento, ahí le dijo, desciende al campamento y haz así. Gedeón no tuvo que pelear. El enemigo, a causa de la confusión, comenzó cada uno a quitarle la vida a su compañero. Cuando tú le crees a Dios, ni siquiera deberás enfrentar a tu enemigo cuerpo a cuerpo en la batalla, porque al obedecer a Dios, simplemente tú irás a enfrentarlo, pero el Señor lo hará. Él va delante de ti. Dice la palabra que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El Señor peleará por ti. Él te dará la victoria. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración, abrirle tu corazón a Dios, que puedas hoy comenzar a destruir los altares que quedaban, los altares que había de tu familia, las cosas que aún estaban en pie, que necesitan ser derribadas para poder edificar un altar a Dios, un lugar de búsqueda al Señor, un lugar limpio, un corazón puro. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra, y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.